seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Soy Ana García, actualmente secretaria general de Comisiones Obreras del País Valencià. Por contar un poco de dónde vengo, nací el 28 de marzo de 1977. Yo nací en Valencia, aunque he vivido hasta los 25 años en Burjasot, que es el municipio donde mis padres emigraron de un pueblo de Castilla-La Mancha, ¿no? Un pueblo que se llama Socuéllamos y que es de la provincia de Ciudad Real. Es un pueblo en el que yo he vivido prácticamente todos los veranos y todas las fiestas, pues por ejemplo de Semana Santa, etcétera, porque allí pues íbamos con nuestros abuelos y nos quedábamos allí todo el verano y todas las fiestas. Por lo tanto, he vivido a caballo entre el pueblo de mis padres y, en este caso, Burjasot. Y después de 25 años de vivir en Burjasot, por circunstancias de la vida, pues acabo viviendo en Valencia ciudad. Es bueno, una historia de una familia humilde, trabajadora, que en esa época pues empezó a haber problemas porque era un pueblo que se dedicaba mucho a la agricultura, pues todo lo que tenía que ver con la vid, con girasoles, etcétera. Y entonces cuando empezaron a haber problemas de empleo, se tuvieron que venir pues donde les decían en los municipios que podrían encontrar trabajo, ¿no? Entonces hubo una gran cantidad de personas de ese municipio que acabaron residiendo en Burjasot y trabajando entre Burjasot y Valencia. Por lo tanto, ha sido pues ese recorrido de vida, ¿no?, que hemos tenido en mi familia. Muy trabajadores todos, y sí que es verdad que algunas personas en mi familia pues me han podido marcar más. Tengo fabulosos recuerdos, en este caso de mi abuelo, que ha sido pues un poco el que nos ha inculcado esa cultura del trabajo, del esfuerzo, del que nunca te van a regalar nada y que vas a tener que estar trabajando toda la vida. Es un poco lo que acuñamos como conciencia de clase pero trabajadora, ¿no?, que vamos a estar así durante muchísimos años a lo largo de nuestra vida. Yo estoy muy orgullosa de esa transmisión de valores que evidentemente también han arrastrado posteriormente mis padres. Siempre nos han dicho, tanto a mi hermana como a mí, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que trabajar. Como ellos no estudiaron, siempre nos decían que teníamos que estudiar para intentar tener un futuro. Entonces, bueno, estoy contenta de todos esos valores que nos han transmitido y que a día de hoy, pasados unos años, pues como ya tenemos, tanto mi hermana como yo, familia, intentamos también poder transmitir a nuestros hijos pues esos valores de esfuerzo y de trabajo y de que hay que trabajar en la vida para tener un futuro. Entonces, para mí, fundamentalmente, quien más me ha marcado, como decía, era mi abuelo, ¿no?, por esos valores y por esa fortaleza y esa resistencia y trabajar cuando fuese, de día, de noche, donde fuese, para poder ganarse la vida. Ya he anunciado que hemos estudiado en mi casa, ¿no? Pues mis padres no estudiaron, mi madre con 8 años ya estaba trabajando en el campo, mi padre también, trabajando en todo lo que se podía en el pueblo, ¿no? Entonces ellos no han podido tener unos estudios, de hecho no tienen ni siquiera acabado los estudios primarios, y un poco su obsesión ha sido que nosotras teníamos que estudiar para poder tener un futuro mejor. Y bueno, pues ese esfuerzo lo hemos tenido porque la verdad es que no fue fácil estudiar, pese a que al ser una familia humilde pues se intentaba acceder a las ayudas que en ese momento, en esa época había, pero costaba todo muchísimo. Y tengo recuerdos anecdóticos de ir con compañeras, vamos a hacernos unas fotocopias al departamento de reprografía porque no podemos pagarnos los libros para poder estudiar, ¿no? Entonces, pues con mucho esfuerzo, mucho trabajo por parte de nuestros padres hemos podido tener unos estudios. Es importante, es algo que cala
y que, bueno, pues yo la verdad es que lo tengo presente continuamente. Mi padre, pues por la cultura en ese momento, por la educación también en ese momento, pues lo que sucedía es que una vez que se daba el matrimonio, pues evidentemente la mujer se quedaba más en casa y sobre todo cuando iban a tener familia. Mi madre sí que alargó la opción de quedarse en casa hasta que, bueno, pues empezaron los hijos, ¿no? Y se queda embarazada y entonces ya hay que dejar el trabajo. Pero sí que es verdad que pese a que han tenido esa educación, porque era lo que se hacía en ese momento, esa cultura y esa educación patriarcal que hemos tenido, pues que el marido trabajaba y la mujer se quedaba en casa cuidando de los hijos, ¿no? Pese a todo, nuestros padres sí que nos han intentado inculcar, tanto a mi hermana como a mí, el tener estudios, labraros una carrera y no dependáis nunca de nadie. Nunca dejéis vuestro trabajo para estar con alguien, porque siempre nos han dicho algo que a veces puede producir gracia en el sentido de tu pareja la encuentras en la calle, pero tu familia está para siempre. Por lo tanto, nunca sabes lo que te va a poder pasar con tu pareja, por lo tanto, sé independiente, ten tu independencia económica y de vida, por así decir, aunque compartas vida con otra persona. Entonces es algo que sí que nos han inculcado desde el inicio y es algo que tanto mi hermana y yo lo hemos tenido muy presente y no se nos ha ocurrido en ningún momento dejar de trabajar o cortar nuestra carrera profesional porque vayamos a formar alguna familia. Entonces esas cuestiones sí que nos han ido marcando a lo largo de nuestra vida. Realicé los estudios, bueno, primero acabé lo que tocaba, ¿no? El bachiller en la época, porque además a mí cogió una de las múltiples reformas en educación que han habido, entonces ya acabé el bachiller y luego pasé a la universidad a hacer relaciones laborales, con muchísimo esfuerzo e intentando también compatibilizar pues con algunos trabajitos en verano para poder coger un poquito de dinero y también como me interesaba mucho toda la parte de prevención de riesgos laborales, en el último año de carrera intenté también compaginar con hacer el máster, bueno, cuando ya me quedaban solo todo lo que es las prácticas y todo esto, con el máster. Y haciendo el máster me cuadraba la agenda para hacer el máster por las mañanas y empezar a trabajar por las tardes. Tuve trabajos, como también nos ha pasado a muchos y a muchas, pues sin contrato de trabajo, etcétera, pero bueno, a partir de que ya estaba finalizando mis estudios empecé a tener ya trabajos con contrato. Estudiaba por las mañanas el máster en prevención de riesgos laborales, tenía un horario de 7 a 3 y luego pues cogía el metro y me iba corriendo para poder ir al trabajo, que entraba a las 4. Pues organizarse la vida como se puede, ¿no? Y pues comer donde se puede, pero la idea es que había que seguir estudiando y había que empezar ya a tener trabajos remunerados. Son trabajos los que tuve, el primero de todos era también relacionado con el contact center y el tema de las llamadas telefónicas a clientela, y el segundo ya que tuve, que es el que ya ha sido el estable, aunque ahora me referiré a alguna cosita de ese trabajo, pues un trabajo que tiene también que ver con llamar a clientes, ¿no? En este caso era clientes de Telefónica, luego pasó a Movistar y empecé en junio del 99, que se dice pronto. Un trabajo que entendíamos que era temporal y yo lo hablaba con mis compañeros, decía, bueno, esto en diciembre ya no estaremos en la empresa, pero es algo que empiezas a trabajar, al final vas teniendo recursos, puedes ayudar en tu casa y al final pues lo que se concibe como un trabajo temporal no es un trabajo temporal. Entonces empiezas un poco a ver que hay que cambiar cosas y que se tienen que cambiar desde la organización sindical, porque uno no puede ir individualmente a hacer nada. Entonces pues las compañeras de allí de mi empresa, que se llama Atento Teleservicios S.A., pues empezamos a organizarnos, ¿no? Y realmente mi referencia sindical me viene de mi padre. Mi padre, cuando estuvo en una fábrica que cerró hace muchísimos años, que estaba en Burjasot, pues él estaba afiliado a comisiones obreras, ¿no? Tuvieron un expediente de regulación de empleo y les estuvo atendiendo comisiones obreras. Entonces era mi referencia cuando yo estoy en la empresa y llega el momento de hacer elecciones sindicales. Siempre tendrá alguna duda de si participo más o participo menos, votar sí que votaba, pero
en ese momento no me incorporé en la candidatura de comisiones obreras y lo tenía claro, pese a que en mi empresa hay varios sindicatos que siempre todos llaman a la puerta para ver si formas parte de sus candidaturas, pero yo tenía claro que tenía que ser comisiones obreras porque le veía unos valores distintos al resto de organizaciones sindicales. En esas primeras elecciones, que fueron por el 2003 en mi empresa, no formé parte de la candidatura, pues me lo avisaron también un poco tarde, entre que me lo pensé o no, se había cerrado la candidatura, pero bueno, yo me dirigí a la compañera que en ese momento estaba llevando la sección sindical, le dije, bueno, yo de la forma en la que consideréis me gustaría poder participar porque veo que hay cosas que tenemos que cambiar. Pues veíamos determinados abusos por parte de la empresa, de incumplimientos de convenios colectivos, de cambios de horarios que lo hacían como les daba la gana o despidos masivos como llegaron a hacer sin utilizar la fórmula legal establecida en el Estatuto de los Trabajadores, que es el expediente de regulación de empleo. Entonces, bueno, la compañera me dijo, bueno, pues como tenemos una sección sindical, tú estás afiliada, formas parte de la sección sindical, por lo tanto podemos hacer una asamblea para elegirte como delegada sindical. Y entonces ahí entro a formar parte de la sección sindical siendo la delegada y un poco era la que tenía el contacto en mi sección sindical entre precisamente la empresa y el sindicato. Por lo tanto era un poco la que venía al sindicato a pedir ayuda, a pedir asesoramiento, a pedir citas a servicios jurídicos para atender todas las cuestiones que pudieran surgir en nuestra empresa. Posteriormente la compañera, pues pasaron X años, ¿no? y fuimos avanzando en el trabajo sindical dentro de la empresa. La compañera, pues por circunstancias personales quiso hacerse a un lado y entonces, pues dada la situación que yo estaba ya muy implicada, pues entendieron que tendría que pasar y dar un paso más, por lo tanto empecé a ser la secretaria general de la sección sindical. Pues sería aproximadamente por el 2006, más o menos, ¿no? Entonces ya formo parte de la sección sindical desde hacía tiempo y empiezo a ostentar el cargo de la secretaría general de mi sección sindical. Al mismo tiempo, como mi empresa es a nivel estatal, pues lo que también se intenta es conformar una sección sindical a nivel estatal de comisiones obreras. Y bueno, mientras se constituía o no, se piensa a nivel de la Federación Estatal el poder poner una gestora que hiciese la transición hasta el Congreso donde se constituyese la sección sindical estatal. Pues mi Federación Estatal entendió que yo podía formar parte de esa comisión gestora, que éramos 5 personas de todo el Estado y ahí ya, además de ser la secretaria general de la sección sindical aquí en Valencia de mi empresa, pues también formo parte de la comisión gestora para hacer, insisto, esa transición hasta el Congreso. Y cuando se hace el Congreso de la sección sindical estatal, también entro a formar parte de la ejecutiva de la sección sindical estatal de comisiones obreras en mi empresa, en Atento Teleservicio, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy compatibilizando el trabajo de secretaria general aquí con el trabajo de la ejecutiva a nivel estatal. Y en la ejecutiva la responsabilidad que me asignan es la de salud laboral. Como además yo tenía los estudios del máster en prevención de riesgos laborales, pues entendieron que ahí podía hacer un buen papel. Y así, pues bueno, fue pasando también un poco el tiempo y dada la relación y el contacto que tenía con la Federación en ese momento de Comunicación y Transportes de aquí del País Valencià, pues se entienden que en el último congreso de la Federación que se realiza, si la memoria no me falla, en 2005, en ese congreso entienden que puedo formar parte de la comisión ejecutiva de la Federación. Entonces, pues empiezo yo casi sin saber muy bien las funciones que podríamos tener, pues entro a formar parte de la comisión ejecutiva de la Federación. Es todo como muy rápido porque en cuestión de un par de años pues estoy llevando la Secretaría General de la sección sindical, formo parte de la Ejecutiva Estatal de mi sección sindical y al mismo tiempo de la Ejecutiva. Es cierto que sin un cargo, porque estaba echando un cable en la Secretaría de Salud Laboral, pero bueno, en definitiva es un órgano de dirección del que empiezo a formar parte por el 2005. Y como la Federación también entiende que puedo dar un poco más al sindicato, pues se busca una fórmula para que pueda, primero colaboro con horas sindicales, acumulación de horas de mis compañeras,
y con muchísimo tiempo libre, porque las horas al final son las que son limitadas y no daba para mucho, y aún así llegué a acumular 80 horas mensuales para poder dedicar a un trabajo ya más exhaustivo en la Federación, atendiendo a comités de seguridad y salud del ámbito de la Federación de Comunicación y Transportes. Y pasado un poco tiempo, pues se buscó una fórmula para que yo, dado que tenía el cargo en la ejecutiva, me pudiera coger una excedencia en mi empresa y dedicarme ya al 100% a las labores de la Federación de Comunicación y Transportes en ese momento, que teníamos pues bueno, todo lo que era en salud laboral, que era un poco la vía que yo tenía. Pasados esos 4 años, pues estamos hablando aproximadamente ya del 2005, 6, 7, 8, del 2009, bueno, pues finaliza un poco esa etapa de poder formar parte de la ejecutiva de la Federación de Comunicación y Transportes, y yo me iba a incorporar a mi puesto de trabajo y a seguir formando parte de mi sección sindical. Es verdad que cuando ya doy más en la Federación, sí que hacemos un cambio en mi sección sindical y ya dejo de estar como secretaria general de la sección sindical, y también hago la transición en el próximo congreso, allá por el 2009, y dejo de estar en la ejecutiva de la sección sindical estatal, porque al final ya veía que era incompatible poder llevar tantos cargos, porque al final yo soy una persona que me gusta hacer bien las cosas, y entonces entendía que no iba a poder dar el 100% en los 3 cargos. Entonces sí que es verdad que fui dejando esos cargos y dando los relevos a otras compañeras, fundamentalmente compañera a nivel estatal y también compañera en la sección sindical de mi empresa, que además es una empresa altamente feminizada, porque es un trabajo que bueno, se ha dirigido mucho a las mujeres, ¿no? Mal enfocado desde mi punto de vista, porque se ha tenido siempre como un trabajo de aportar en casa, de bueno, sois jóvenes, estáis estudiando, podéis sacar un dinero con este trabajito, y nada más lejos de la realidad. Ni es un trabajito, ni es temporal, ni es solo para dedicar a hacer una ayuda en casa. Es decir, hemos ido reivindicando derechos y mejoras en el convenio colectivo, porque realmente es un trabajo en el que estás aproximadamente 36 horas, que es un poco como las 40 horas globales en el estatuto, y al final son muchas horas trabajando, y hay que conseguir esa dignificación del trabajo, y ahí en esa vía se ha ido trabajando. Entonces en 2009, cuando ya llega otra vez la época de congresos, yo me iba a incorporar a mi puesto de trabajo, y desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras entendieron que, dado mi recorrido y mi experiencia sindical, podía colaborar con formación sindical. Entonces podía estar formando a nuevos delegados y delegadas que salían en cada proceso de elecciones sindicales, y que podía aportar esa experiencia de cómo trabajar en el centro de trabajo, cómo afiliar, etcétera, ¿no? Pues todo un itinerario de formación sindical que tenemos. He de decir que es una de las etapas más bonitas que he podido tener en el sindicato, porque el contacto directo con delegados y delegadas de distinta índole, o sea, de cualquier tipo de empresa, de cualquier tipo, pues ya sea de industria, de hostelería, de comercio, supermercados, de cualquier tipo de sector, enriquece mucho. Ves lo que pasa en cada empresa o en cada sector, y era un poco, la verdad es que nos retroalimentábamos, porque yo contaba mis experiencias, pero al mismo tiempo me contaban las suyas, y cuando veíamos qué problemas tenían, y entre todos y entre todas las que estábamos en el aula intentábamos ponerles solución. Y para mí una satisfacción el ver cómo iban avanzando, cómo iban trabajando y cómo se iban perfilando como unos buenos delegados y delegadas de comisiones obreras. Y me da mucha satisfacción a día de hoy, pasados estos años, que estoy hablando que estuve 4 años desde el 2009, ver cómo esos delegados y delegadas, muchos de ellos, pues se han incorporado también a sus ejecutivas de sus federaciones, y cómo han ido creciendo también como delegados y delegadas y han ido ganando sus elecciones sindicales. Entonces, bueno, pues verlos ahora en alguna asamblea, la verdad es que, bueno, pues esa satisfacción de decir, Comisiones Obreras hacemos bien las cosas, y desde Comisiones Obreras colaboramos para formar a esos delegados y a esas delegadas que luego hacen un gran trabajo en sus empresas, de ayudar a sus compañeros y a sus compañeras, de conseguir mejoras laborales, en los convenios colectivos, de jornadas de trabajo, de permisos, etcétera. Por lo tanto, creo que
bueno, la verdad es que es en este caso una gran satisfacción. Cuando finalizo estos 4 años de formación sindical, pues llega el próximo congreso y se entiende desde la Confederación Sindical que podría entrar a formar parte de la Ejecutiva Confederal. Estoy hablando ya del 2013, del Congreso de 2013, y ahí entro a formar parte de la Dirección Confederal de País Valencià y me asignan la responsabilidad de formación para el empleo y de empleo. Y la verdad es que, bueno, pues está bien ver varios aspectos y ese recorrido un poco desde que empiezo a ser delegada sindical a esa evolución. He pasado por mi sección sindical, por la sección sindical estatal, por la federación y luego ya en la confederación, con trabajos totalmente distintos. Cosas que a veces cuando estás tú en tu parcela de trabajo sindical pues no entiendes o no conoces porque no lo has visto y no lo has trabajado, que también hace el sindicato, ¿no? Entonces, realmente estamos en múltiples aspectos de la vida, tanto laboral como social. Y un poco ese papel que hacemos en la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que participamos del diálogo social, que intentamos que las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras, pero de la ciudadanía en general, puedan mejorar. Pues también es otro ámbito de satisfacción cuando vas avanzando y vas consiguiendo determinadas cuestiones. Pues por recordar algunas, ¿no? En formación para el empleo hemos estado negociando con lo que es ahora el Labora, antiguamente se llamaba Servef, pues negociábamos las órdenes de formación, que son los cursos que le van a llegar a los trabajadores y las trabajadoras, tengan o no tengan empleo. Entonces, también es importante, aunque a veces igual no lo explicamos suficientemente todo lo que hacemos, pero es importante que Comisiones Obreras podamos decir cómo tiene que ser esa formación o qué tipo de formación necesitan los trabajadores y las trabajadoras. Entonces es importante también por esa vía el trabajo que hacemos. O cómo conseguimos con mucho esfuerzo que, por ejemplo, una herramienta también importante para los trabajadores y las trabajadoras, que son los talleres de empleo, pudieran ser con un certificado de profesionalidad y que pasados X meses formándose y haciendo prácticas pudieran tener una titulación que les sirviese en el mundo del trabajo. Y en materia de empleo lo mismo, también en el área que me correspondía trabajábamos mucho con el Servicio Público de Empleo para intentar conseguir que ofertas de empleo, por ejemplo, pudiesen llegar al conjunto de trabajadores y trabajadoras, poder hacer un papel sindical tanto en el Servef como de difusión al conjunto de trabajadores y trabajadoras, evidentemente a la afiliación, pero también al resto. Y ahí hemos avanzado en muchas materias que tenían que ver con dignificar las condiciones de trabajo de los programas subvencionados que ponía el Servef para la contratación de trabajadores y trabajadoras en administraciones públicas, que siempre hemos reivindicado que son contrataciones temporales y que Comisiones Obreras lo que queremos, por supuesto, es que haya una estabilidad en el empleo, pero que mientras no haya un empleo estable, esa transición con esos contratos temporales que fueran lo más dignos posibles. Es cierto que con mucho esfuerzo por parte de Comisiones Obreras, y es verdad que también hubo un cambio de gobierno que facilitó esa transición, porque con gobiernos anteriores se estaban poniendo encima de la mesa contratos de 10 horas, contratos de 2-3 meses, y entonces un poco lo que pudimos llegar a pactar es que esos contratos, que partimos de que son temporales y que no nos gustan, pero mientras existe esa transición a un empleo estable, que como mínimo fueran contratos de 6 meses y a jornada completa, que ya se les da unas condiciones de trabajo distintas a los trabajadores y a las trabajadoras y que les da también una oportunidad de, una vez que finalice ese trabajo, pues poder realmente tener acceso a algún tipo de prestación, en este caso de desempleo, mientras vuelven a hacer una transición a encontrar otro trabajo. Y en esta responsabilidad he estado 2 mandatos, es decir, empecé en 2013 y en 2017, cuando fue el siguiente congreso, pues bueno, se consideró que podía seguir pues aportando a esta organización y hubo una repetición en ese mandato y también una repetición en la responsabilidad tanto en formación para el empleo como empleo. Y así también un poco he transitado en estos últimos años, en estos últimos 8 años en Comisiones Obreras. Y cuando ya finaliza ese segundo mandato,
Pues bueno, por determinadas circunstancias se da la posibilidad, se hace un trabajo con las organizaciones y entienden que yo pueda pasar a ostentar la Secretaría General de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valencià, y entonces ha sido en el Congreso de 2021 que ahí he sido elegida como secretaria general. Bueno, mi conciencia sindical me viene ya un poco de lejos, ¿no? Por esos valores familiares que he ido recibiendo, el inconformismo, la rebeldía, el no puedo con las injusticias, es imposible, siempre me rebelo, siempre hay que hacer algo contra esas injusticias. Entonces me ha venido un poco, pues bueno, yo creo que de familia, ¿no? El saber que cuando necesitaron organizarse ante un problema en la empresa, pues es evidente que hay que organizarse en una organización sindical de clase y además lo más fuerte posible y que pueda compartir esos valores. Por lo tanto, esa conciencia ya me venía un poco de los valores familiares que he ido recibiendo, pero cuando ya entro a trabajar con un trabajo ya más o menos estable, digo más o menos porque evidentemente en mi empresa todo el mundo empezábamos con contratos temporales, el antiguo contrato extinto afortunadamente de obra o servicio. Entonces, pues bueno, reivindicábamos mucho y al final por eso me incorporo en este caso a Comisiones Obreras, a organizarnos para intentar que todas esas injusticias que estaba cometiendo la empresa con las trabajadoras, pues que las pudiéramos cambiar. Y la conciencia feminista a mí me viene también un poco desde casa, pese a que es cierto que por la época la educación muy patriarcal que se había tenido, pues yo a mi abuela la he visto trabajar en casa toda la vida, no la he visto pues más allá de ir a lo típico de la vendimia cuando tocaba, pero sí que es un modelo que he ido viendo, que es la mujer se queda en casa y el marido, el hombre es el que va a trabajar fuera de casa, ¿no? Entonces también con ese cambio de concepción, en este caso de mi madre y de mi tía, que han sido realmente como si hubiera tenido dos madres, pues ese cambio de conciencia también me venía ya dado, ¿no? Es decir, yo no tengo por qué dejar de ser persona porque soy mujer. Por lo tanto, lo primero, soy persona, soy mujer y no tengo por qué dejar de hacer nada que no quiera hacer o que no crea que tengo que hacer. No voy a dejar de desarrollar una carrera profesional o de lo que más me guste hacer solamente por el hecho de que vaya a tener una pareja o que vaya a conformar una familia. Entonces por ahí un poco me viene, por esa rebeldía y el ser contestataria, me viene un poco también esa concepción feminista. A lo largo de la vida sindical que he tenido, fácil no ha sido. Todavía no es fácil. Es cierto que han habido muchísimos avances. Es cierto que cada vez se está normalizando más que las mujeres podamos estar ya no solo en órganos de dirección, sino en las máximas responsabilidades que tiene nuestra organización, que son las secretarías generales. Es cierto que se va normalizando, pero no es fácil. Por contar alguna anécdota, ¿no?, que he podido tener cuando, por ejemplo, estaba en la Federación de Comunicación y Transportes, pues éramos una ejecutiva muy larga y solo éramos 5 mujeres. Cuando digo muy larga es que estábamos hablando de la cuota estricta que se tenía que tener en la organización, pero no es que sea ni bueno ni malo, es que en esa época, en ese momento, todavía estábamos muy introduciendo, ¿no?, ese tipo de cláusulas, ese tipo de condicionantes para dar un espacio que realmente las mujeres nos merecemos, porque estamos en el mundo del trabajo, estamos en todos los aspectos y facetas de la vida social y es un espacio que tenemos que ocupar, ¿no? Entonces sí que hemos evolucionado internamente, hemos transitado a ir a lo estricto de esos mecanismos que poníamos para que las mujeres pudiéramos ostentar cargos de responsabilidad y entonces hemos ido avanzando y bueno, pues no desde hace un año que soy yo la secretaria general, sino que en los últimos años, en los últimos procesos congresuales ya se han introducido a ser secretarias generales en federaciones, en territorios, por lo tanto esa transición es verdad que se ha ido haciendo, pero no es fácil. El hecho de quizás ser un poco más rebelde y contestataria, pues alguna complejidad me ha llevado y alguna cuestión de ¿y tú qué sabrás?
si acabas de llegar, o tú qué sabrás si nosotros somos los que tenemos experiencia, nosotros somos los que llevamos más tiempo, nosotros somos los que podemos dar las lecciones de sindicalismo, ¿no? Entonces es un poco esa autocrítica que también debemos hacer para poder evolucionar y para poder avanzar. Entonces ha costado mucho que algunos compañeros, incluso algunas compañeras, puedan entender que no somos cuotas, sino que somos buenas sindicalistas y que somos grandes trabajadoras y que no tenemos que estar continuamente ni midiéndonos, ni que se nos tenga que estar continuamente, porque eso sigue pasando a día de hoy, pidiéndonos más que a nuestros compañeros. Parece siempre que tengamos que hacer más, llegar a más, ser más perfectas, hacerlo todo fetén, porque como te deslices un poco, la crítica va a ser mucho mayor que si fuéramos hombres. Por lo tanto, sí que hemos avanzado, pero sí que nos queda mucho por avanzar. No solo en nuestra organización, en la sociedad en su conjunto. Es decir, ya no, es cierto que lo que es igualdad, pues bueno, ya más o menos se tiene asumido, no al 100%, pero ya hemos avanzado mucho en que el término de igualdad no es que las mujeres estamos en contra de los hombres, ni mucho menos. Eso hace unos años es lo que te decían. Claro, es que vosotras estáis contra los hombres. No, no es eso, es que somos iguales y queremos ser iguales y queremos tener las mismas oportunidades. Por lo tanto, es verdad que se ha avanzado, pero sí que es cierto que somos hijas e hijos del patriarcado, y por esa razón de ser, pues a veces acabamos cometiendo, y digo en plural porque, bueno, pues yo también he cometido determinados errores y a veces, pues bueno, incluso lapsus en el lenguaje, como igual habréis podido ver en la entrevista, porque hemos sido educadas en hablar en masculino, en escribir en masculino y en incorporar a las mujeres como somos todos, ¿no? El otro día además tenía una conversación con mis hijos, porque a día de hoy sigue siendo igual en los colegios y en los institutos, se sigue hablando en masculino, se sigue. Entonces yo hacía algún comentario, sobre todo a mi hijo pequeño, y le decía, si en tu clase de 25 sois 20 chicas y 5 chicos, ¿por qué no habláis de vosotras? Me dice, bueno, porque es que si hablamos de vosotros ya están incluidas. Entonces está tan marcado y cuesta tanto romper a día de hoy todavía algo tan sencillo como hablar en femenino, cuando además hay mayoría de mujeres en una sala o en un aula, no está invisibilizando a los hombres. Pero a nosotras sí que se nos ha estado invisibilizando y a día de hoy todavía siguen habiendo esas rémoras educativas para invisibilizarnos. Y es verdad que lo que no se nombra no existe. Por lo tanto, sí que me he ido construyendo esa conciencia feminista y eso no poder con las injusticias. Y como es injusto que la mitad de la población no tengamos las mismas oportunidades que la otra mitad, pues tenemos que seguir con esas reivindicaciones y tenemos que seguir dando pasos para mejorar. A nivel de secretaria general, pues acabo de hacer el año, el 1, 2 y 3 de julio del 2021, que fue el Congreso, y bueno, pues sí que han habido ciertos obstáculos y sí que han habido pues ciertos apoyos, ¿no? Pues las compañeras, por ejemplo, secretarias generales, notas cómo es distinta la relación que podamos tener que igual con los compañeros. Pues bueno, sin poner ningún problema, ¿no? Porque yo la verdad es que no puedo decir que nadie me haya puesto así ningún problema, ¿no? Pero bueno, a veces también esa autoexigencia nuestra de tenerlo que hacer todo perfecto, de que me están midiendo, yo también me acabo midiéndome, y es verdad que a veces los obstáculos nos los vamos poniendo nosotras mismas. Pero bueno, creo que el balance puede ser bastante positivo. Todos al final tenemos que, y todas tenemos que ver las fórmulas de trabajar colectivamente. Estamos ahí, pero bueno, pues hay que seguir avanzando, como decía, internamente, en vernos, reconocernos, y al final somos todas compañeras y compañeros que tenemos un objetivo común, y es que formamos parte de Comisiones Obreras, que es la primera organización sindical de este país, que queremos mejorar las condiciones de trabajo
de la clase trabajadora, las condiciones de vida de la clase trabajadora y de la ciudadanía en general, y pues bueno, vamos avanzando para poder conseguirlo. Bueno, con esta evolución positiva que sí que hemos tenido internamente en nuestra organización, yo sí que quiero destacar el trabajo que han estado haciendo desde que hemos tenido la primera responsable de mujeres, de igualdad. Al final da lo mismo el nombre que le queramos poner a la Secretaría, pero estamos haciendo un trabajo importante de visibilizar, de buscar medidas de acción positiva interna y externamente para que realmente podamos alcanzar esa igualdad efectiva y real. Por lo tanto, yo ahora con el cargo que ostento desde el último congreso, lo único que podría decir es agradecer a todas y cada una de las secretarias de la dona que ha habido en País Valencià por el trabajo ingente, muy duro, que han estado haciendo a lo largo de la historia de comisiones obreras. Creo que es importante, tienen que estar, tienen que seguir y comprometernos el conjunto de la organización a alcanzar esa igualdad real y efectiva interna, pero también externamente. Luego, a nivel personal, a nivel familiar, sinceramente, como yo creo que me viene casi de serie lo de esa cultura del trabajo, cultura del esfuerzo, pues es como que nunca tengo suficiente, siempre creo que se puede dar un poquito más, y sí que es cierto que desde que empecé a hacerme cargo de allá por el 2005-2006 de la sección sindical, sí que le he puesto mucho esfuerzo y muchas horas y mucho tiempo personal. Solo puedo que agradecer en este caso a mi pareja, que no solo ha entendido que era importante que pudiera hacer ese trabajo sindical, que además pues bueno, pues es afiliado y forma parte también de las candidaturas en su empresa, pero bueno, ha entendido que era importante que realizase ese trabajo sindical, que pudiese aportar todo lo posible para mejorar a los trabajadores y a las trabajadoras todas sus condiciones. Por lo tanto, nunca he tenido ahí ningún problema. Yo estoy orgullosa de que en mi casa sí que se practica la corresponsabilidad, pero total y absoluta, es decir, desde compartir las paternidades y maternidades, y cuando hablo de eso es cuando la norma te decía que tantas semanas de maternidad obligatoria para la madre, pero el padre puede utilizar también algunas de esas semanas, ¿no? Pues es cierto que nosotros hemos hecho ese ejercicio, y es cierto que, por ejemplo, mi pareja, incluso en su empresa, pues llegó a tener los típicos comentarios de eres el primero en toda España que utilizas las semanas de maternidad y de paternidad y cosas similares. Es decir, que hay mucho trabajo también que avanzar, porque no hay por qué para unos pocos que podemos encontrar que se creen que la corresponsabilidad, pues que no se intente hacer el esfuerzo contrario o hacerles sentir mal porque lo están utilizando, ¿no? Es cierto que en mi casa eso lo hemos tenido muy claro y bueno, pues se ha hecho esa distribución. No es una distribución reglada ni mucho menos, es pues bueno, una distribución natural del estilo de yo me encargo de esto, tú te encargas de esto, por puros también horarios. Al tener también un trabajo que tiene más disponibilidad porque acaba al mediodía, salvo por convenio colectivo durante unos meses al año que tiene una tarde estricta, es cierto que él se ha encargado continuamente, mi pareja, de todo lo que tiene que ver con la crianza de los hijos, todo lo que tiene que ver con el rol que se nos asigna a nosotras, pero es algo asumido de propio, ¿no? Él ha sido educado también así, ha sido educado a ser autosuficiente, ha sido educado a que puedes vivir solo y no necesitas a una mujer que te haga nada. Por lo tanto, es algo que teníamos ya un poco avanzado cuando empezamos a formar la familia. Y ha estado a lo largo de todos estos años, pues a día de hoy mi hijo mayor tiene 15 años y mi hijo pequeño tiene 9, y durante estos 15 años de vida de mi mayor se ha dedicado todas y cada una de las tardes, porque yo he tenido siempre la jornada completa y he estado a veces hasta determinadas altas horas incluso trabajando,
intentando conseguir, bueno, y en reuniones, en actos y lo que ha hecho falta. Entonces él sí que se ha encargado de hacer toda esa labor, y pues la típica labor que siempre nos hemos encargado nosotras, pues recoger a los niños, llevarlos a donde tocase de las extraescolares, pues si había fútbol a los partidos de fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso sí que lo hemos tenido bastante claro desde el inicio y, bueno, ha sido como una especie de pacto informal, ¿no? Y bueno, pues ahora ya que nuestros hijos están un poco más mayores, pues él ya lo hemos hablado también en la línea de, bueno, a mí me gustaría también intentar poder promocionar en mi empresa, y eso puede significar que tenga que trabajar en algún momento un horario un poco mayor, y pues bueno, igual que yo he tenido su apoyo para poder estar trabajando y dedicándome a lo que me gustaba, que es hacer sindicalismo, pues evidentemente yo no tengo por menos que decirle adelante, apoyo máximo, y tú intenta también pues conseguir y trabajar en todo lo que consideres, en todo lo que te guste y poder avanzar. Por lo tanto, bueno, por ahí, por ese aspecto también muy orgullosa de no haber tenido que tener una pelea interna en la familia para un poco defender lo que creo que es justo, y es la igualdad y el que podamos estar desarrollándonos personal y profesionalmente ambos dos, sin necesidad de estar continuamente en una pelea interna. Por lo tanto, por esa vía también muy contenta y muy orgullosa de la familia que en este caso hemos creado. Y con esos intentos, tanto por su parte como por la mía, en casa, de poder transmitir también esos valores, de que todo cuesta mucho, de que no nos van a regalar nada, de que tenemos que trabajar, de que, pues, como ellos, en este caso los dos son chicos, pues que tengan en cuenta que tienen que ser autosuficientes, que tienen que ser autónomos, y que no tienen que en sus vidas futuras tengan la relación que tengan y con quien tengan, porque evidentemente lo que intentamos también es educar en la libertad de querer llamar a quien consideren, pero que tengan en cuenta que van a ser iguales en las relaciones que tengan, y que no va a ser nunca uno mejor ni mayor, ni en una proporción mayor a la otra persona, en igualdad desde el inicio, y que esa es una relación sana que pueden practicar en un futuro cuando tengan, si quieren tener relaciones. Será